Vamos a ver en esta segunda parte de electrodinámica lo que son las resistencias eléctricas. Hemos dicho que en un circuito todo material ofrece una cierta resistencia, ya que así sea un conductor, puede tener impurezas que hacen que los electrones al querer circular choquen con ellos y me ofrecen una cierta resistencia. La resistencia eléctrica es la característica de cada conductor, ¿sí? Cada tipo de material, cada conductor y mismo dentro del mismo material, si tiene distinta forma, va a tener una distinta resistencia. La resistencia se mide en ohm, que es este simbolito que es la letra griega omega, ¿sí? Cuanto menos resistencia tenga un conductor, mejor conductor va a ser, ¿sí? Porque si me ofrecen menos resistencia, los electrones van a pasar más libremente y mejora la conductividad. Como les decía antes, es propia de cada material y es cómo interactúa la red de cada material con el tema del pasaje de los electrones. Esta es la foto de una resistencia común. Lo que va para arriba y para abajo es lo que se conecta a los conductores y la resistencia por dentro tiene todo un elipse, que es todo conductor, y se recubre con una pintura aislante. ¿De qué depende la resistencia? De tres cosas. Una, de la geometría, de cómo esté formado este conductor, ¿sí? El largo que tenga, la sección, o sea, el diámetro que tenga. Ahora vamos a ver cómo quedan las fórmulas y van a ver qué conviene que tenga una resistencia. Del tipo de material, cada material va a tener una resistividad distinta. Resistividad no es lo mismo que la resistencia. Ahora vamos a ver bien qué es la resistividad. Y va a depender también de la temperatura. Como explicábamos en el video pasado, cuando yo aumento la temperatura, las cosas se aceleran, los movimientos son más rápidos. Al haber más velocidad, los choques con las impurezas que pueda tener un conductor aumentan. Entonces me aumenta la resistencia. Esta es la fórmula de la resistencia. La resistencia es resistividad, que es este ρ, por la longitud que tenga el conductor, dividido la sección. Los conductores son los cables, ¿sí? O sea que siempre los vamos a tomar como que son un cilindro, digamos, ¿sí? La sección va a ser el área de un círculo, y el largo va a ser el largo que tenga el cable, de longitud. ¿Cómo va a afectar esto? Fíjense cómo es la fórmula. Si yo aumento el largo del conductor, cuanto más largo esté el cable, me va a aumentar la resistencia. ¿Por qué? En la fórmula lo tengo acá arriba. Entonces, si este valor es más grande, aumenta la resistencia. En cambio, ¿qué pasa con el tema de la sección? Si yo disminuyo la sección, o sea, lo hago más angosto, cuanto menor es el ancho, me aumenta la resistencia. Y otra cosa que hace aumentar la resistencia, como dijimos antes, era aumentar la temperatura, porque aumentan los choques con las impurezas al aumentar la velocidad. Entonces, estas son tres cosas que me van a aumentar la resistencia, que yo puedo manejar, ¿sí? Porque yo puedo acortar o alargar el conductor, puedo tomar un cable más ancho o más estrecho, ¿sí? Y puedo manejar la temperatura. También va a depender de la resistividad, ¿sí? Pero la resistividad es propia de cada material, dijimos. Fíjense. Es característica de cada material, se debe a la interacción entre los electrones libres y la red de átomos, o sea, es cómo esté compuesto el material respecto a cómo tienen que pasar los electrones para que haya circulación de corriente. ¿Sí? Me da la pauta de la mayor o menor libertad de movimiento que me ofrece el material ante el pasaje de las cargas. Entonces, por lógica, como yo lo tengo acá en la fórmula, si yo aumento la resistividad, me va a aumentar la resistencia. Si disminuyo la resistividad, me va a disminuir la resistencia. Eso es como se ve en la fórmula. ¿Sí? Un ejemplo muy práctico. Ahora, en la lógica, lo que pasa es esto. Si yo disminuyo la resistividad, como me dice que es lo que me da cuenta de la libertad con la que se pueden mover los electrones que pasan, si disminuyo la resistividad, disminuye la interacción
que hay entre los electrones libres que están pasando y la red de átomos del material. No interactúan tanto, entonces se van a mover más fácilmente. Se oponen menos resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, como hay mejor movilidad, quiere decir que tengo menos resistencia. Entonces, esta es la explicación lógica, y esto es verlo en fórmula fácil: si aumento esto, si disminuyo este, disminuyo esto. Acá hay una tablita. Como les decía, la resistividad es propia de cada material, así que ya están estipuladas, y cada material tiene una resistividad específica. La resistividad se mide en ohm por metro. Y ahí vemos, por ejemplo, la plata tiene 1,47 por 10 a la menos 8 ohm por metro, el cobre 1,72 por 10 a la menos 8, y así sucesivamente. Fíjense que los que menos tienen son la plata y el cobre. Si ustedes se fijan en sus casas, los cables que se usan son de cobre. ¿Por qué? Porque son los que tienen menor resistividad. ¿Quién tiene menor resistividad? La plata. Pero no sería algo económico hacer cables que tengan plata, ¿sí? Entonces se utiliza el cobre. Conclusión: un material va a ser mejor conductor cuando tenga menor resistencia, obviamente, ¿no? Entonces, para tener menor resistencia, ¿qué tiene que tener? Ser más corto y más ancho. Y obviamente tener menor resistividad. Y lo que dijimos de la temperatura, de evitar que se levante la temperatura para que no haya tantos choques y no aumente la resistencia. Vamos a ver acá un ejemplo práctico. Tengo que calcular la resistencia de un alambre de tungsteno de 200 metros de largo y 0,4 milímetros de diámetro. Tenemos que ver, yo necesito la resistividad del tungsteno, que lo veíamos ahí en la tabla, es 5,65 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La longitud me dice que son 200 metros, ya está en metros, lo dejo en esa unidad. Y el diámetro me dice que son 0,4 milímetros. Yo, para sacar la sección, como dijimos que son circulares, son cilindros los cables, la sección era el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Por empezar, yo tengo el dato del diámetro, que es 0,4 milímetros. Si el diámetro es 0,4 milímetros, el radio va a ser la mitad. Recordemos siempre que el radio es la mitad del diámetro. Así que van a ser 0,2 milímetros. Y a su vez, no me sirve tenerlo en milímetros, necesito tenerlo en metros. Así que 0,2 milímetros dividido por 1000 y me da 0,0002 metros. Eso es lo que puse acá en esta fórmula. Hacemos pi, que es 3,14 aproximadamente, por el radio al cuadrado, y da que la sección es esta: 1,256 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Aplico la fórmula de resistencia, que es resistividad por longitud sobre sección, y termina dándome toda esta cuenta, 89,97 ohm. Si ustedes se fijan, las unidades, acá la resistividad es ohm por metro, acá tengo otro metro arriba, así que arriba me quedaría ohm por metro al cuadrado, y lo divido por sección, que tiene unidades de metro al cuadrado. Se me cancelan los metros al cuadrado y me termina quedando en ohm, que es la unidad de resistencia. Vamos a ver la ley de Ohm ahora. Quien la creó fue, obviamente, Ohm, y dice que al conectar un conductor a una diferencia de potencial, o sea, a una fuente, va a circular sobre él corriente eléctrica. Si en un circuito cerrado yo conecto una fuente a un conductor y va a circular corriente eléctrica. Lo que me dice es que la diferencia de potencial establecida en ese conductor va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente que circule. O sea, B corta, que era la diferencia de potencial, va a ser una constante por la intensidad de corriente. Esta constante es justamente el valor de la resistencia. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula de la ley de Ohm? Que diferencia de potencial es resistencia por intensidad de corriente. Yo acá puedo despejar la resistencia pasando la intensidad de corriente dividiendo, y me queda que la resistencia es diferencia de potencial dividido intensidad de corriente. Fíjense que diferencia de potencial es en volt, y la intensidad de corriente era en amper. Volt sobre amper es la unidad ohm, que es lo que hemos dicho que es la unidad que tiene que darme las resistencias. Acá hay un ejemplo práctico. Calcular la resistencia de una lamparita si al conectarla a la red de 220 volts, que es
la diferencia de potencial común que tenemos en nuestras casas, circula por eso una intensidad de corriente de 0,3 amperes. Resistencia dijimos que era diferencia de potencial sobre intensidad de corriente. Me dice que es 220 volts, la intensidad de corriente es 0,3 amperes, hago la división y me da que la resistencia es 733,33 ohms. Otro ejemplo, tengo un motor por el que circulan 4000 coulombs, ¿sí? O sea, ahí tengo la carga. Me dice que lo tengo conectado a una fuerza electromotriz de 6 volts. Y quiero calcular la energía que ha suministrado la fuente al motor. Acá tenemos que recordar lo que vimos en el video pasado, que era que la FEM, la fuerza electromotriz, era energía sobre carga. Y la FEM a su vez era la diferencia de potencial, ¿sí? Si yo despejo de acá la energía, que es lo que me preguntan, tengo que pasar la carga que está abajo, dividiendo, la paso multiplicando a la FEM. Entonces, reemplazo la carga, que son los 4000 coulombs, por 6 volts, que los volts, recordemos que eran joules sobre coulomb, se me cancelan los coulombs, hago la cuenta, y me queda la unidad de joules, que es la unidad de energía. Vamos a un tercer ejemplo. Calcular el valor de la resistencia si al conectarla a 3 pilas chicas, el amperímetro marca que tengo una intensidad de corriente de 0,2 amperes. 3 pilas chicas, recordemos que cada pila chica tenía 1,5 volts de diferencia de potencial. Entonces, si tengo 3, lo multiplico por 3 y me da una diferencia de potencial de 4,5 volts. La intensidad dijimos que era 0,2 amperes, entonces la resistencia hago diferencia de potencial sobre intensidad de corriente y me da 5 ohms.